Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Oscar, buenas tardes. Espero que vaya bien la cosa. Y espero que no haga mucho calor por allí por donde estéis. Ahora dicen que decían que iban a bajar las temperaturas. A ver si es verdad. Y lo que pasa es que sobre todo lo que hace falta es agua, más que bajen las temperaturas en sí. Pero vale, sí. lo dejaremos lo dejaremos como un alivio, ¿no? Del verano este. Porque como se nos ha adelantado el verano ahora desde abril, pues así estamos. Muy buenas, Manuel Fidalgo. Buenas tardes. Y bueno, supuestamente esta tarde iba a ser pues como ya os dije, esa nueva serie que inicié, Coches con Historia, pero no he podido prepararlo a tiempo y no para hacer algo que no me iba a convencer. Para eso prefiero estarme quieto y como los repasos técnicos no me cuesta tanto trabajo prepararlos, no me lleva tanto tiempo, pues he preferido hacer eso, un repaso técnico. Tengo también otra cosita que anunciar. Ya tengo en marcha, ya tenemos en marcha, mejor dicho, José Tellaeche y yo el tema sería el cuarto directo sobre el efecto suelo, en el cual pues seguimos tratando de los inicios del efecto suelo en Fórmula 1, cómo llegó, ¿no? Ese efecto suelo. En mi canal de YouTube tenéis las 3 primeras partes, por si queréis repasar. Porque este viernes por la tarde, en principio, si no se tuerce la cosa y no se fastidia, ¿no? Pues tendremos este viernes por la tarde tendremos efecto suelo entre las 6:30 y las 7. De todas maneras, ya anunciaré cuando exactamente la hora, ¿no? Cuando ya lo sepamos seguro. Pero en principio Josete no va a tener ningún problema, así a priori, y yo creo que tampoco, así que en principio pensad que puede ser a la misma hora habitual, ¿no? A las 7 de la tarde. Si hubiera que adelantarlo un poco por lo que sea, pues eso, empezaríamos a las 6:30 en vez de a las 7. Muy buenas, Warrior. Striker, muy buenas tardes. Ya os digo que en principio el tema es ese, ¿no? Hacerlo este viernes, hacer la cuarta parte ya del efecto suelo. Y luego con José Tellaeche quería iniciar también una serie, pero en este caso yéndonos del asfalto al mar. Vamos a hablar de los usos, ¿no? De la aerodinámica, básicamente en la competición de la Copa América. Ya sabéis, la competición de vela. Y ya sabéis que, bueno, es una competición especial. Y si yo es verdad que no me he estado informando ahora, poco a poco me voy enterando un poco. Pero son unos diseños, los cascos de esos veleros que me encantan. Y me apetece hacer un repaso técnico de eso y con José creo que lo vamos a hacer más ameno, ¿no? No tan creo tan pesado si lo hiciera yo solo. Y luego aparte, pues eso, ya digo, estoy preparando el siguiente Coches con Historia, que de momento tengo algunas dudillas. J Motorsport, perdón, bienvenido, muy buena, JP Motorsport. El tema, como digo, estaba pensando, ya que hice el de McLaren F1, pues quería hacer Coches con Historia de su antagonista, ¿no? Del Ferrari F40. Aunque más bien quizá los antagonistas pienso serían el Porsche 959 y el Ferrari F40, porque el McLaren F1 nació un poquito después. Pero sí, podría ser también antagonista. No sé qué os parece a vosotros, si me vais dejando por el chat vuestras impresiones, o hacerlo del F40, del Ferrari F40, o trasladarme un poquito más atrás en el tiempo. Y trasladarme un poquito sería nada, un par de años o 3, creo recordar, el Porsche 959, uno de los coches más tecnológicos de los años 80. O si no, pues ya ir mirando a ver. Quería hacer sobre el Jaguar tipo E, quería hacer sobre... Hay también la historia, que me parece muy interesante. Lo que pasa es que eso necesito prepararlo con más tiempo.
del famoso Alfetta. El Alfa que ganaba en las carreras de preguerra anteriores, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial, y que luego consiguió ese mismo coche ganar en el primer campeonato de Fórmula 1. O sea, para mí me parece que es un hito lo suficientemente grande como para hablar de ese coche. Si no recuerdo mal, hablo de memoria, creo que se diseñó y se fabricó para el año 1938 o un poco antes, y fue capaz de ganar luego el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 1950. O sea que creo que como coche de Gran Premio demostró que era sobradamente bueno, creo. Muy buenas, Bea, buenas tardes. Así que bueno, no sé si tenéis alguna otra propuesta. Lo que sí os digo es que hemos empezado con el McLaren F1, bueno, por las razones que ya cité en su momento, pero me gustaría ir hacia atrás, es decir, en el tiempo, no digamos coches con historia, ya que hablamos de historia, precisamente, pues esos coches que han marcado, ¿no?, un periodo, una época. Por ejemplo, ya digo, ese Alfetta que os acabo de hablar, los coches de preguerra, de las carreras de velocidad de los años 30, de los grandes premios de los años 30, con Rudolf Caracciola, con Luigi Fajoli, con este hombre, con Tazio Nuvolari, y con toda esa gente, ¿no? Ben Rosenmeyer, y todas esas carreras de aquellas locuras, de aquellos hombres locos por esa carrera por el crono. Bueno, ya sin más entretenimiento, es decir, de todas maneras, ya digo, me podéis ir dejando por el chat si tenéis alguna idea así de algún coche. Ya no tiene por qué ser exclusivamente de esas épocas que estoy hablando, puede ser imaginaos que vosotros estáis fascinados con un coche de la década del 1910 al 20, por ejemplo, ¿no? Oye, pues se puede mirar y se hace. O de los años 20 o del año 50. Y repito, en coches con historia lo que estoy buscando sobre todo son coches que marcan una época, pero no me importa que no sean de competición. Pueden ser coches de calle. Como habéis visto, hemos empezado con el McLaren F1, que luego tuvo una versión de competición, pero en principio ese coche nació para la calle, no nació como el supercoche definitivo, algo que Murray quería que fuera lo más de lo más en aquella época. Lo consiguió, de hecho. Y luego después, bueno, pues se vio que podía tener virtudes muy buenas para la competición y se hizo una versión de competición. Pero vamos, que ya os digo que las propuestas me las podéis dejando, o si no, ahora no se os ocurre nada en el chat, luego en mi canal en mi cuenta de Twitter, quería decir, a través de mensaje directo o dejándomelo en un tweet. Ya digo, ahora mismo estoy abierto a un montón de sugerencias. Así que bueno, vamos a ir pasando ya a lo que dejó de sí el Gran Premio de Miami, que yo sé que es verdad que, bueno, criticamos mucho cuando los equipos no presentan novedades y no están siempre el mismo diseño. Bueno, pues Ferrari precisamente trajo aquí bastantes novedades a Miami, todas referentes al fondo del monoplaza, a lo que es, bueno, en este caso estáis viendo que es lo que antes se llamaba bargeboard, que ahora no es un bargeboard como tal, sino es una pletina lateral que cierra los canales por la parte exterior, a la entrada y al lateral, ¿no? Bueno, pues Ferrari ha presentado una modificación para Miami. Como veis, la de abajo es la anterior versión, y la de Miami, como veis, tiene esta zona de aquí un poco más corta. ¿Qué es lo que busca en este caso la escudería Ferrari? Bueno, pues como veis, este lateral, toda esta superficie ha aumentado. Esta superficie era menor aquí, sin embargo aquí ha aumentado. Control de flujo, simple y llanamente, mayor control del flujo aerodinámico en esa sección, en esa zona, ¿no?, de la entrada del suelo. Lo que esto implica también cambios en la curvatura y en esta superficie aguas arriba del fondo. Por una sencilla razón, porque si ahora tenemos mayor sección en todo este lateral que os estoy señalando aquí, ¿no? Ahora veis como de repente todo este lateral tiene bastante más sección. La caída
de este fondo, el peralte, ¿no?, que tenga esta superficie aguas arriba, también tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la FIA exige unas medidas mínimas y máximas de la zona en concreto, y una superficie y unos volúmenes, ¿no? Entonces dentro de ese volumen te tiene que caber lo que tú has ideado. Por lo tanto, esto es por necesidad reglamentaria. Que, repito, lo que busca Ferrari básicamente es mayor control del flujo en esta zona. Entonces con esa modificación consigue un mayor control del flujo. El cambiar el peralte de esta zona puede hacer variar también la cantidad de aire que viaja aguas arriba del fondo y por el lateral del pontón, por supuesto. Más que la cantidad, quizá la energía, ¿no? Pero ya digo que la modificación lo que persigue básicamente es control del flujo. Pero claro, como tú tienes un reglamento que cumplir, no te queda más remedio que hacerlo pues como te van dejando. Buenas tardes, Zapa, bienvenido. Y el tema es ese. Bueno, pues Ferrari empiezan las modificaciones por aquí, ¿no? Pero ya digo que Ferrari ha modificado todo el suelo y lo que es el difusor también, claro. Aquí veis también una cosa muy interesante de Miami con respecto a anteriores grandes premios, ¿no? Veis aquí los pontones de Ferrari son muy especiales, ¿no? Las famosas bañeras de las que se habla normalmente. Al contrario de lo que ocurre con Red Bull, Aston Martin, Alpine. Sabéis que Red Bull, Aston Martin, Alpine hacen una excavación aquí enorme. Entonces tienen, digamos, un mayor volumen de aire que pasa por la parte inferior del pontón, aguas arriba del fondo. Aguas arriba del fondo me refiero a esta cara superior. No, o sea, todo lo que va por debajo es lo que va por los canales laterales del fondo. En este caso, Ferrari optó por un diseño totalmente diferente al resto de equipos, y eso condiciona un poco el flujo que viaja agua arriba del fondo. Lo condiciona porque aquí tenemos mucha menos superficie disponible, y por lo tanto el volumen de aire que yo puedo llevar hacia la trasera del vehículo por esta zona es bastante menor. Eso a priori sería malo, ¿no? Pero bueno, Ferrari lo compensa con la famosa bañera. Es decir, el aire que viaja agua arriba del fondo es poco, el caudal es menor que en un Aston Martin, en un Aston Martin, en un Red Bull, en un Alpine, etcétera, ¿no? Pero Ferrari lo compensa con esa bañera, haciendo que el aire que viaja por encima del pontón llegue mucho más fácilmente a la zona del wing wing, que en realidad le interesa a Ferrari más alimentar esa zona. Eso hace que también la alimentación de la parte superior del difusor sea un poco más crítica, y por lo tanto la generación de carga aerodinámica en la parte trasera también se vea un poco condicionada. ¿Eso es mejor o peor? Bueno, de momento parece que es peor, ¿no? A tenor de los resultados. Pero habría que ver también con un diseño un poco más optimizado a ver qué podría suceder, ¿no? Hola, Jero, ¿cómo te explicas que los pilotos de Ferrari con distintos neumáticos en el segundo stint se quejan de lo mismo? Mínimo cambio de altura, cambia totalmente el coche. El Ferrari es un coche crítico cuando se sale de ventana. Es decir, es un vehículo. Ya viste el rendimiento que tuvo Leclerc con el Ferrari en Bakú, por ejemplo, ¿no? Que Fernando se acercaba, pero Leclerc lo tuvo controlado en todo momento y el desgaste de neumático fue mínimo. También es cierto que Bakú es un circuito que sobre todo la exigencia es longitudinal, la aceleración lateral es poca, entonces realmente Ferrari podía controlar más ese desgaste. El tema de Ferrari es que debido precisamente a ese poco flujo que puede llevar, esa cantidad que os acabo de explicar antes, que puede llevar por debajo por esa excavación del pontón y por este volumen lateral, que realmente Ferrari aquí está cambiando muchísimo este borde lateral del fondo, para poder generar mayor vorticidad que mantenga el poco flujo que viene por aquí, que lo mantenga por lo menos metido, ¿no? Que no se salga. Ferrari tiene que ir más bajo que el resto de sus competidores. O sea, digamos que la parte trasera, mejor dicho, o mejor explicado, ¿no?, del Ferrari tiene que ir un poquito más baja de lo que va un Aston Martin o de lo que va un Red Bull. Eso te condiciona la suspensión, porque tienes que usar unos elementos elásticos más duros que sean capaces de almacenar mayor energía, mantener el coche a una altura más o menos estable. Es decir, tienes que usar una configuración de suspensión aún más dura que tus rivales.
Por un lado, en un circuito donde no haya ningún bache y donde los pianos sean muy bajitos, puede ser incluso una ventaja, sobre todo a una vuelta, ¿no? Tu coche va a ser muy reactivo y si tu piloto es capaz de controlar eso, puede llegar a ser una ventaja. El problema es cuando llegas al límite, porque claro, a fin de cuentas la Fórmula 1 va de eso, va de poner el coche al límite. Entonces el piloto puede tener problemas, que es lo que le ocurrió a Leclerc. Como tú vas con un fondo que además de ir más bajo lleva una suspensión muy dura, si llegas a ese límite y cierras, ¿no?, el lateral del fondo, como expliqué en el anterior vídeo, pues lo que ocurre es que entra en pérdida. Al entrar en pérdida, toda la carga aerodinámica disminuye muchísimo. Entonces el coche de repente pierdes el control, ¿no? Y esto es consecuencia, ya digo, de este diseño de bañera. El tema es que no hay suficiente caudal de aire para alimentar la parte trasera del coche, por lo que se ve en algunas condiciones. Cuando este coche viaja mejor solo que acompañado, por decirlo así, ¿no? Y sobre todo porque necesita mucho caudal de aire por la parte superior de ese pontón, para que la bañera ayude mucho a llevar mucha masa de aire a la parte trasera para generar esa carga aerodinámica que necesita el coche. Porque el problema no sería tanto de motor, el motor es capaz de arrastrar ese drag que se genera al final, pero tienes muy poco caudal, agua arriba del fondo, y esa poca cantidad de caudal que puedes llevar, a fin de cuentas estás muy limitado por este volumen del pontón. Por un lado es mejor porque tienes más posibilidad de meterle algo más de volumen al canal inferior, pero por otro lado es peor porque tienes que ir más bajo y más duro, básicamente. Por eso, porque tienes que utilizar mucho más el fondo de lo que otros coches lo utilizan. O dicho de otra manera, el Ferrari es más crítico porque depende mucho más de ese efecto suelo de lo que dependen otros coches. Y al final eso te hace tener que usar unos tarados de amortiguación y de elemento elástico muy duros, muy rígidos. Y en condiciones no óptimas, que suelen ser la inmensa mayoría, pues el Ferrari no es capaz de explotar todas sus virtudes, que son también muchas. Empezando, ya he dicho, como antes os he dicho, por el motor térmico. El motor térmico es el más potente de la parrilla, según datos GPS. Pero claro, si no puedes explotar esas virtudes, está un poco condicionado. Y ya os digo, sobre todo esta zona de aquí es muy significativo el poco volumen disponible que tenéis aquí. ¿Es mejor tener muchísimo volumen? Bueno, ya habéis visto que con Mercedes, por ejemplo, ocurre todo lo contrario. Mercedes tiene muchísimo volumen disponible en esa zona, pero no pueden explotar el efecto Coanda como si lo explotan otros coches, y por lo tanto al final terminan por exponer más el neumático trasero, cosa que genera también resistencia aerodinámica, y no llega todo el caudal de aire con la energía suficiente para generar esa carga aerodinámica que ellos pretendían, porque el potencial del Mercedes reside en la cantidad de aire que es capaz de llevar agua arriba del fondo. Pero si no eres capaz de llevar, si es toda esa cantidad de aire no va a llegar al final a la parte superior del difusor y al wing, al final no generan la carga que teóricamente tú querías generar. En el caso del Ferrari, en este caso, por defecto, es porque precisamente ese pontón no permite llevar el caudal de aire suficiente. Tengo que darle mucho más énfasis a mi fondo y al wing, y por eso ese pontón con esa bañera tan característica. Como veis aquí, más imágenes de esta cuenta de Nicolas Carpentier. Veis cómo cambia, ¿no?, ese borde lateral del fondo, cómo se vuelve más agresivo. ¿Para qué? Pues bueno, para energizar el flujo, para utilizar la vorticidad a tu favor. Y ya que no tengo el mismo caudal de aire que tienen otros coches, sí por lo menos energizarlo y que llegue con la suficiente energía a la parte trasera de mi coche. Repito, el coche es crítico, es un coche que funciona bien cuando viaja solo, y sobre todo en ciertas condiciones de, pues eso, que el circuito sea un circuito fluido y que tenga condiciones de temperatura que tampoco sean muy altas, porque eso también le genera un problema. Ya lo vimos en Miami, sin ir más lejos, con el desgaste del neumático duro, como bien me has preguntado antes, Zapa. O sea,
En realidad el problema del Ferrari, ya digo, es un coche que realmente es un diseño que es crítico. O como algunas veces lo denominan en el paddock, es una diva. Es un coche que necesita unas condiciones muy específicas para funcionar bien. Y casi nunca se dan. Así que, claro, tiene un problema. Buenas tardes, Strubi. Sí, espero haber contestado a la pregunta. Es difícil porque ya digo que el Ferrari a mí no me parece un diseño, hombre, yo todo lo que sea diferente, ¿no? Pues siempre me atrae, pero es verdad que es un coche, pues eso, es un coche crítico, es un coche que cuesta trabajo poner a punto. No le he abierto la foto porque si le doy y la abro se ve mucho más pequeña, por eso era que no la estaba enseñando en este tamaño, ¿no? Y bueno, esa era la anterior, sí, esta. Y más del Ferrari, bueno, el fondo del Ferrari, creo que a lo mejor así se ve mejor. Aquí veis en Miami ese difusor. ¿Veis cómo vienen? ¿Veis cómo vienen los dos canales laterales? ¿Veis cómo viene del Venturi delantero? Cómo va el aire expansionándose. Y en el difusor ya la expansión ocurre de una manera mucho más significativa, ¿no? ¿Veis cómo anteriormente los dos canales laterales se encontraban de una manera diferente? Se trata de energizar los dos flujos laterales para que cuando se encuentren no se frenen. En Miami han decidido utilizar otra estrategia diferente, que es que los dos flujos lleguen separados un poquito más tarde, es decir, que tarden un poco más en encontrarse y el difusor pueda funcionar de una manera más eficaz. Porque cuando los flujos se encuentran, aunque traen mucha energía, normalmente pues al encontrarse dos flujos con pequeñas diferencias de energía, en este caso, porque no hay mucha diferencia entre un canal y otro, pero puede haber pequeñas diferencias, esos flujos al conectar, y esto es por leyes de termodinámica también, van a tratar de compensar las diferencias de energía entre uno y otro. Eso puede hacer que se frenen. Entonces, si yo coloco esa especie de quilla, la alargo un poquito más, trato de dividir más esos dos, hacer una diferenciación mayor y tratar de que se encuentren más tarde, va a redundar en un mejor funcionamiento de mi difusor, porque los dos flujos laterales se van a frenar algo menos. Siempre va a haber pérdida de energía, siempre hay pérdida de energía en un difusor, pero hay que tratar de minimizarlo todo lo que puedas. Y en este caso Ferrari lo que pretende es pues eso, minimizar esa pérdida de energía, ese problema que hay cuando se encuentran esos flujos de aire en esa zona. ¿El cambio de peso poco combustible puede hacer que funcione peor? Sí, porque realmente hace que el coche se eleve. Es verdad que es muy poco, porque estamos hablando de que estos coches cargan como máximo 110 kilos, pero depende del Gran Premio. Los ingenieros calculan y en vez de 110 pues a lo mejor le meten 105 o le meten 100 kilos, depende. No hay una obligatoriedad de que tú tengas que poner los 110 kilos para hacer una carrera es decir, que no hay un peso mínimo, sino que en este caso es un peso máximo que tú puedes cargar de gasolina, que serían 110 kilos, pero tú puedes salir con menos gasolina siempre que el coche cumpla con el peso mínimo reglamentario. Se supone que sí, se supone que va a cumplir, porque cuando tú llegas al final del Gran Premio al coche le quedan aproximadamente unos 2 litros y medio de combustible o algo más para que la FIA pueda extraerlo y estudiarlo para comprobar que corresponde con las especificaciones de la prueba que presentaste el jueves para el scrutineering, para que los comisarios se les presenta una muestra del combustible que va a usar a lo largo de todo el Gran Premio, y luego se extrae combustible del coche después de cada sesión, se comprueba y se analiza junto con esa muestra de combustible que le diste el jueves para que comprueben que efectivamente es la misma gasolina con los mismos componentes. Así que sí, efectivamente el hecho es que hace que se eleve un poco el coche, entonces pierde eficacia ese fondo. Y como he dicho antes, como Ferrari depende más del fondo que otros coches, realmente es un problema. Esto con una suspensión tipo Red Bull es posible que funcionara mejor, pero claro, habría que saber también hasta qué punto se puede llevar a cabo algo así, teniendo en cuenta
que la suspensión, por ejemplo, tipo Red Bull, también tiene una serie de... digamos que tiene muchas ventajas y también tiene una serie de inconvenientes. Por ejemplo, necesitas tener un mayor refuerzo de los brazos de suspensión, necesitas calcular muy bien los esfuerzos a los que vas a someter a esa suspensión, más incluso que con una suspensión más convencional, porque se van a transmitir mayores esfuerzos con ese anti-hundimiento tan exagerado que lleva Red Bull y con ese anti-squat también bastante exagerado que lleva en la parte trasera, con esa anti-elevación. A Ferrari realmente sí, le iría mejor poder mantener un poco más estable la altura del suelo del vehículo, pero se ve que no pueden. Es demasiado crítico. Sí, veremos qué trae Mercedes a Imola. Vamos a ver, eso también puede hacer que Mercedes mejore bastante. Ya digo que el tema sobre todo está en las suspensiones este año y sobre todo porque es un tema recurrente con los coches de efecto suelo. Es algo que ya, como he dicho muy al principio del vídeo, que con José Tellaeche vamos a hacer ya la cuarta parte hablando sobre la historia, ¿no? Más o menos del efecto suelo, de cómo sobrevino y cómo llegó a la Fórmula 1 y la era aerodinámica en general, porque ya aprovechamos todo un poco, aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Y meto mi cuña. Bueno, pues en este caso concreto hablamos también de cómo la irrupción aerodinámica, ¿no? Realmente en la Fórmula 1, aunque nos centráramos luego ya en el efecto suelo propiamente dicho. El tema es un tema recurrente con los coches que usan o que se aprovechan del efecto suelo, porque necesitas que el fondo esté siempre a una altura más o menos estable, por el tema de que siempre genere más o menos la misma carga aerodinámica. ¿Para qué? Para que el piloto no se lleve sobresaltos, no haya en un momento que el coche pase una curva a 200 km por hora sin ningún problema y dentro de 5 vueltas el coche pase esa misma curva por el mismo punto a esa misma velocidad y haya problemas, ¿no? Eso no debes de consentirlo. Y eso se evita precisamente con manteniendo el coche lo más estable en altura posible, lo más estable posible, dentro de todo lo que te permite una suspensión de Fórmula 1 actual, que sigue siendo bastante, pero no es tanto como por ejemplo cuando tenían disponible otros dispositivos. El famoso Freak que le prohibieron a Mercedes, por ejemplo. El Front and Rear Interconnected, no me acuerdo la palabra exacta. Y también las suspensiones activas, por ejemplo. Con las suspensiones activas era una maravilla, porque el coche siempre se mantiene a la misma altura en toda condición y por lo tanto bueno, pues tienes esa ventaja. Así que bueno, de momento Ferrari lo tiene bastante complicado. Lo de las suspensiones, lo del rake, no exactamente, pero sí es verdad que Red Bull tiene un mayor conocimiento, o parece que tiene mucho más desarrollado todo el tema de amortiguación, sobre todo, porque el tema del rake les hizo tener que investigar muchísimo en ese aspecto, mucho más que otros equipos, y eso les ha llevado a un mayor conocimiento y sobre todo a una mejor amortiguación, la cual hace que controles mucho mejor los movimientos de cabeceo y balanceo del vehículo. De hecho, si os acordáis, Red Bull fue de los primeros, ya el año pasado, que empezó a controlar muy bien el porpoising, y precisamente de los últimos que llegaron a controlar el porpoising fueron los Ferrari, precisamente. El rey de la diferencia de altura, sí, delantera trasera, sí, lo que originalmente se llama pitch en inglés, básicamente es la inclinación del vehículo visto de lateral, entre la parte delantera y la trasera. Pues si la trasera está más levantada es un pitch positivo, si la delantera está más levantada que la trasera, pitch negativo. Y bueno, no sé, la palabra rake exactamente no sé de dónde vino, pero el caso es curioso que al final se ha quedado como el rake. De toda la vida de Dios se ha denominado pitch, pero bueno, en inglés me refiero, en español sería pues inclinación, diferencia de altura delantera trasera. Pero sí, vamos, Red Bull llegó a llevar, aunque no eran más exagerados, recuerdo que Force India y luego Racing Point llevaban un picado aún mayor incluso que
que el Red Bull. Pero eso, el Red Bull tenía un mejor control de movimiento, sobre todo el cabeceo. Es muy importante controlar bien el cabeceo del vehículo. Sabéis que el cabeceo es el movimiento vertical del vehículo, de la plataforma, y el balanceo es ese movimiento lateral producido por culpa de la inercia. Cuando tú giras el volante, esa transferencia de peso hace que el coche balancee. Ese balanceo se controla mediante la estabilizadora y el cabeceo se controla mediante ese tercer elemento elástico y amortiguador. Sobre todo es muy importante el head spring, que se llama, y el head damper, porque estos coches generan muchísima carga aerodinámica. Es enorme la cantidad de carga aerodinámica que generan y terminan por aplastar a altas velocidades la suspensión, terminan por comprimirla bastante. Entonces tienes que evitar en todo momento que el coche corte el flujo inferior, que no entre en pérdida del fondo, básicamente. Es muy importante y claro, eso te hace usar cuál es la condición, ¿no? o lo que usan la mayoría de monoplaza, una suspensión más rígida, más dura. Red Bull no, Red Bull se puede permitir el lujo de utilizar tarado un poco más blandito. Ellos tienen un mayor control del movimiento mediante la amortiguación, y entonces ese cabeceo y ese balanceo lo controlan mejor que otros coches. Simple y complicado a la vez, no es muy complicado lo que hace Red Bull, realmente es muy difícil, es un control de movimiento excelso, podríamos decir. Y aquí lo que os he dicho antes, la condición de esa pletina lateral, como ha cambiado la altura, la libre que han dejado, y han querido meter un mayor control del flujo lateral, de este flujo lateral, esta pieza de aquí que os señalo es la que genera la vorticidad necesaria para poder sellar la entrada de este fondo. O lo que es lo mismo, evitar que el aire sucio que genera la rueda delantera pase al fondo y por lo tanto pues disminuya el rendimiento. Entonces esta pletina lateral es muy importante y controla ese flujo que viene por toda esta zona para evitar que entre en el fondo del monoplaza. Como veis, Ferrari antes tenía una mayor inclinación en esta zona, en la superficie agua arriba del fondo, y ahora no puede tener esa inclinación, ahora la ha disminuido bastante, pero tiene un mayor control de ese flujo lateral. Digamos que en este caso Ferrari, pues bueno, esto es por obligación de reglamento. Si no, realmente a lo mejor les venía bien seguir dejando todavía este diseño, no hacerlo tan plano y meter una pletina mayor, pero claro, tienes unos condicionantes por reglamento que no te permiten hacer ciertas florituras o ciertas cosas. Esto lo quería enseñar porque muchas veces se habla de graining, de blistering. Bueno, pues esto es graining. El graining normalmente se ve en movimiento como una sombra en el neumático, una sombra muy marcada, ¿no? Se ve una pista dentro del neumático, sobre todo en la Fórmula 1 porque utilizan lo que se llama la caída de la rueda, es muy alta, ¿no? Suelen ser ángulos negativos por encima de 2 grados, de menos 2 grados en este caso, en el eje delantero, hasta 3 y pico es lo que permite Pirelli. Y en el eje trasero suelen ser algo menores de 2 grados, pero también utiliza ese mismo camber, ¿no? Esa misma caída. El tema es que esto se ve como una sombra, pero cuando la rueda está parada y no está en movimiento, pues se ve esto que estáis viendo aquí, que de ahí viene el nombre de graining. Veis que es como si la superficie de repente se vuelve muy granulosa. Y básicamente se produce porque hay una diferencia muy alta entre la temperatura de lo que es la carcasa del neumático y la llanta, la zona interna, y la temperatura de la superficie. La superficie empieza a sufrir mucha abrasión porque puede ocurrir, pues porque el neumático tiene un compuesto, lo que es la superficie, la goma propiamente dicha, que no son gomas, son una mezcla de un montón de químicos, pero coloquialmente se le denomina goma. Esa goma es blanda, es bastante blanda, ¿no? Y porque se busca rendimiento, sobre todo se busca prestaciones. Y la superficie de la pista no esté todo lo caliente que sería necesario para que haya una mayor transferencia de calor a la parte interna de la rueda. Entonces al final se empieza a generar una abrasión en la superficie, que es la que produce este granulado, y un exceso de temperatura de esa superficie del neumático, el cual, pues bueno, eso se va corrigiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque como vas desgastando la propia superficie, te vas quedando con menos milímetros de superficie. Por lo tanto,
el calor ya sí es capaz de pasar de una manera más sencilla a la parte interior del neumático y al final se estabiliza. Pero al principio el piloto sufre mucho, el coche pues realmente no gira básicamente, sobre todo porque suele ocurrir mucho en los neumáticos delanteros. Es más difícil que ocurra en los traseros, aunque también puede haber graining en los traseros, pero es más difícil que ocurra porque los traseros, además de tener que absorber las cargas laterales en curva, también tienen que absorber lo que es las longitudinales en frenada, igual que los delanteros, pero también tienen que absorber lo que es la aceleración, la transmisión de potencia que se hace a esos neumáticos traseros. Digamos que están más estresados y también se calientan más, por lo tanto hay menor diferencia de temperatura entre el interior del neumático y esa superficie, esa banda de rodadura. En el caso de los delanteros es más difícil, los delanteros además tienden a enfriarse bastante. Y al final ocurre esto que estáis viendo en la imagen. Básicamente se forma esa superficie granulada. El neumático tiene menos superficie de contacto además, porque esos pequeños bordecitos que se van formando le quita superficie de contacto y por lo tanto pues pierde rendimiento. El coche se vuelve más lento. Al final pues ese graining hay que ir curándolo un poco, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a banear ya. Eso es que no me he dado cuenta. Estaba yo aquí con el graining. Gracias, Truby, por pedírmelo. Es que no sé de dónde leche ha salido ese mensaje. Bueno, pues ya está. Ya está. Hala, baneado. Es que, vamos, es increíble, macho. Lo de Twitch a veces, bueno, lo de las redes sociales en general, a veces yo creo que hay gente muy aburrida por el mundo, que está demasiado desocupada y que necesitarían tener una ocupación para no tener esas ideas peregrinas, pienso yo, pero bueno, en fin. Bueno, gracias por vuestra paciencia y comprensión. En fin, lo dicho, que ya me salió del tema, es eso, que vierais la foto, seguramente la habéis visto muchas veces, el graining, pues por eso se produce el graining. Básicamente se produce en la superficie del neumático. Es un problema referente al compuesto. Por eso también el graining suele venir muy condicionado o suele aparecer en compuestos blandos, en compuestos realmente blandos y con temperaturas relativamente bajas. Porque claro, no es capaz de calentar todo el neumático, no se calienta la carcasa y no se terminan de alcanzar las temperaturas suficientes para el buen funcionamiento del neumático. Ese es el tema, vamos, básicamente. Alejito, antes, buenas tardes. Antes los pilotos cuando terminaban la carrera pasaban por encima. Era esta. A ver, eso se llama en inglés, tenía un nombre que ahora mismo no me viene a la cabeza. Eso básicamente, más que graining, es simplemente que los pilotos cuando terminan la carrera, como tienes que asegurarte de que el monoplaza dé el peso mínimo, esta gente suele ir muy justa con los pesos, pues lo que se hace es que a los pilotos se les pide que se salgan de la trazada habitual y que vayan recogiendo virutas de goma y que vayan recogiendo suciedad que hay por el circuito, polvo, etcétera. ¿Por qué? Porque el neumático está muy caliente en ese momento. El neumático es fácil que su superficie esté por encima de 70-80 grados, muy fácil. Entonces, de hecho, debería de estar por encima de esa temperatura para funcionar correctamente, sobre todo los neumáticos de seco. Entonces es muy fácil también que se le adhieran, se le peguen un montón de virutas de goma y de suciedad que hay por el circuito. Todo eso son poquito a poquito, ¿no? Gramo a gramo, pues se va haciendo que así el coche pues te asegura, ¿no?, de que está en ese peso mínimo. Simple y llanamente. Los agujeros, esos son marcas que hace Pirelli en la superficie del neumático para control de desgaste. Básicamente algo parecido a los taquitos que tú tienes en tu neumático de calle. Sabéis que en los canales principales de un neumático me da igual que sea de verano o neumático todo tiempo o de invierno, hay unos canales principales, ¿no?, de evacuación de agua. Esos canales principales suelen tener unos taquitos o una referencia que precisamente lo que indican es que has llegado a los 1,6 milímetros mínimo de superficie de neumático que te exige la DGT para poder circular. Pues esto lo hace Pirelli también para lo mismo, para comprobar el desgaste del neumático. Por eso hace varios agujeros situados, como veis,
en, en diagonal y con una distancia determinada. ¿Por qué? Como he dicho antes, los neumáticos en Fórmula 1 llevan una caída bastante considerable. Entonces así se comprueba cómo la parte interior del neumático se tiene que desgastar más que la parte exterior, a pesar de luego de las cargas, etcétera. Y así se comprueba un poquito cómo desgasta el neumático. Eso realmente es lo que miran los técnicos de Pirelli y también los equipos los viernes. Sobre todo es muy importante los viernes mirar ese tipo de cosas para que, bueno, pues se puedan comprobar. Como cata, sí, algo parecido a eso. Es básicamente una referencia que tú colocas en el neumático para que luego, una vez que ya el neumático ha sido usado, pues vuelves a comprobar a ver qué profundidad hay y en función de eso pues ya sabes el desgaste que ha tenido en las diferentes secciones de esa superficie, más o menos. Es un poco, pues, sobre todo visual, porque es muy visual, y segundo, porque así pues compruebas sobre el terreno cómo se está comportando ese neumático. Oscar Daniel, a mí me dejó de jugar en el F1 cuando anteriormente se retiró al 1, pero ahora que ha vuelto y está haciendo buenos resultados, estoy encantado. Pues mira, me alegro mucho que haya vuelto. Y ves cuánto queda, efectivamente, Stanmendy. Efectivamente. Ya digo que es una modo de comprobación, básicamente pues para tener un control del desgaste del neumático. Es lo que se basa Pirelli y luego también para sus predicciones del domingo. Es decir, como Pirelli tiene los datos de todos los equipos, coge y hace una corrección y una media más o menos y entonces así Pirelli te dice, bueno, pues la estrategia más rápida creemos que va a ser utilizar, como fue en Miami, ¿no? Ellos creían que la estrategia más rápida era empezar con el medio y cambiar entre la 17 y la 20 y algo, cambiar al duro y ya terminar con el duro. Luego, bueno, Verstappen vino a decirles que tururú, ¿no? Pero eso ya es otra historia. Pero sí, para eso sirven esos agujeritos. Ahora tú tienes el neumático totalmente nuevo, esos agujeritos se ven muy bien además y son más profundos, claro. Entonces mides esa profundidad y en función de lo que midan, pues ya sabes lo que has desgastado. Esto lo quería enseñar también de la carrera precisamente de Miami. Veis, por ejemplo, en esta foto además se observa muy bien, ahora os voy a explicar precisamente también lo del graining, ¿no? Veis cómo Russell está sufriendo graining bastante, además, esa sombra lo indica. Sin embargo, una foto muy parecida, ¿no? A lo mejor no están exactamente en el mismo punto, en el mismo ángulo, pero muy parecida. Hamilton, ese neumático se ve que no está nuevo, se nota que no está nuevo, pero ese neumático tiene un color diferente, parece que tiene más salud. Sin embargo, el de Russell se ve más tocado, más complicado, ¿no? El graining, repito, el graining se cura con las vueltas, es decir, tú puedes sufrir al principio un poco de graining y luego ir curándolo. ¿Por qué? Porque el neumático va estabilizando su temperatura. Además, los Pirelli actuales no son como hace muchos años, me acuerdo, con los Michelin y los Bridgestone en los años de 2000 a 2006. El graining era un problema bastante serio porque tardaba bastante en curarse. Eran gomas un poco más duras que las Pirelli actuales y en algunos casos, en otros eran bastante más blandas también, hay que decirlo. Y el tema es que el graining tardaba mucho en curarse y entonces era un problema para el piloto que sufría graining. Ahora lo pueden corregir, los coches son bastante más estables, entonces eran coches mucho más nerviosos y era complicado, ¿no? Tratar con el graining, pero hoy día ya la cosa está más sencilla. Y otro aspecto, bueno, pues como veis, la cuenta Luis Fernández pues se fija en ese corte. Veis que es algo diferente, ese flap superior del ala delantera en Hamilton y en Russell, y sobre todo en el ala trasera, ¿no? La de Hamilton y la de Russell eran de una especificación, o mejor dicho, de una geometría distinta, algo distinta. Hamilton llevaba una especificación distinta, básicamente, y bueno, eso quizá también hizo que el comportamiento de esos dos coches fuera algo diferente durante la carrera. Aunque es verdad que Hamilton terminó con muy buen ritmo el Gran Premio, pero Russell enseguida se puso delante y pudo hacer una carrera mucho más viva, ¿no? Hasta que ya se colocó por delante de Sainz. Alonso lo tenía controlado y ahí se acabó ya toda la ascensión de Russell en la carrera. Solo verte en el... bueno, que estáis
El blistering no, los Pirelli son Piedrelli. Más dura. Sí, a lo mejor me he equivocado, no. Sí, lo que quería decir es que es verdad que los neumáticos Bridgestone y Michelin de aquella época eran neumáticos realmente que estaban hechos para durar 20 giros, 15 giros, 20 como mucho. Entonces eran neumáticos con un compuesto bastante más blando. Y el graining era un problema porque, claro, no terminaba de curarse. Necesitarían más vueltas, pero claro, cuando ya se curaba ya prácticamente te quedaban 2 o 3 vueltas de neumáticos, no te quedaba mucho más. Entonces era un problema. Que apareciera graining en aquellos neumáticos era un problema, y un problema serio además. Otro tema que quería, como ya os he dicho, como veis, la especificación se ve que es algo distinto, el ángulo de ataque, cómo cambia también esta parte de atrás del endplate entre Hamilton y Russell, y un poco también los ángulos de ataque del flap superior, porque el de Russell está algo más cargado que el de Hamilton. Hamilton parece que está un poquito más tumbado, pero bueno, también es verdad que las imágenes pueden engañar un poco, pero sí hay diferencias, y eso podría explicar también la diferencia de comportamiento entre el coche de Russell y el de Hamilton. Aquí veis también como el famoso Wing Wing, como Hamilton lleva una especificación con mucha menos ángulo de ataque, y como Russell lleva algo más de carga. Eso, te puede hacer perder velocidad punta, sí, pero te hace ganar mucha estabilidad en el eje trasero, y realmente en Miami, sobre todo en el primer sector, se necesita bastante. Entonces digamos que a Russell le vino bien para controlar el desgaste del neumático. Es verdad que no por poner mayor carga trasera vas a tener un coche que desgaste menos la goma, ¿no? En el caso de que sabes que cuando colocas más carga trasera o menos carga trasera de la que sueles utilizar habitualmente, cuando digo carga me refiero al porcentaje, ¿no? de carga en el alerón trasero al alerón delantero. Eso tienes que equilibrarlo. Digamos que en un circuito como Miami, ¿no? Por poner un ejemplo, Miami no te exige tanto en velocidad punta como si te exigía Bakú. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en Bakú tienes que tener en cuenta que como tienes una exigencia enorme en esa recta de más de 2 kilómetros, te va a condicionar el resto de la vuelta, quiera o no quiera. Entonces tú tienes que poner digamos que el equilibrio aerodinámico tienes que buscarlo de manera que el eje delantero siga siendo reactivo, lo suficientemente reactivo, pero que tampoco el coche se vuelva muy sobrevibrador. Y tienes que buscar ahí un poquito el acuerdo de medio. Como estás cargando menos el eje trasero, tu coche se va a volver más sobrevibrador a priori. Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta. Tienes que buscar un eje delantero que siga siendo reactivo, pero no demasiado para que el eje trasero no baile. ¿Qué le ocurrió, por ejemplo, a Tsunoda? ¿Qué le ocurrió a Nick de Vries? ¿Qué ocurrió con Gasly? También en la clasificación de Bakú, pues precisamente coches nerviosos, coches bastante nerviosos, precisamente porque llevan un eje trasero que no está todo lo asentado que debería, y tienen que buscar un equilibrio aerodinámico suficientemente estable para el eje delantero. Pero claro, se ve que no encontraron el reglaje adecuado, o a ellos se equivocaron también, puede ser. Tienes que buscar el balance de frenada, etcétera, ¿no? Y luego otro aspecto en Miami, no te exige Miami esa velocidad punta, entonces por lo tanto puedes cargar más el eje trasero y vas a tener algo menos de problemas. Pero tampoco te puedes pasar con la carga, porque si te quedas muy corto de velocidad punta, pues en la tercera zona de DRS te podían pasar. Tenías que tener mucho cuidado, a pesar de que recortaron metros, de que la hicieron algo más corta en la carrera con respecto al año pasado. Todo eso es muy importante. Eso sobre todo se ve muy bien cuando estudias el centro de presiones de un vehículo, que viene a ser más o menos el punto. Sabéis que el centro de gravedad de un vehículo, el centro de masa, es el punto imaginario sobre el cual yo podría aplicar todas las fuerzas a las que está sometida el vehículo, reduciéndolo a un punto singular. O lo que es lo mismo, si yo tuviera que aplicar todos los momentos de fuerza, la sumatoria de todos los momentos de fuerza que yo aplico sobre mi vehículo es 0 en ese punto, en el centro de masa. Bueno, pues en el centro aerodinámico de presiones, en el centro de presiones,
sería el punto sobre el cual yo aplico mis momentos de fuerza producidos por todas las fuerzas aerodinámicas que actúan en el vehículo. Esa sumatoria de momentos de fuerza sería igual a 0. Sería un punto singular en el cual yo podría aplicar todas esas fuerzas aerodinámicas a las que está sometido mi vehículo. A partir de ahí podría yo aplicarlas. Y ese centro aerodinámico es muy importante que esté en el punto donde tú quieras que debe o donde tú creas que debe de estar. Normalmente debería de estar situado lo más cerca posible de la vertical que pasa por el centro de masa del vehículo, porque eso haría que el vehículo fuera muy estable. Como eso no es posible físicamente, nunca lo vas a tener exactamente en la misma vertical, pues tienes que buscar que esté en condiciones dinámicas. Siempre van a estar moviéndose, esos centros aerodinámicos van a estar desplazándose y el centro de masa también va a estar desplazándose. Tienes que buscar que estén lo más cercano, lo más cerca posible, y sobre todo y ante todo en la línea longitudinal del vehículo, salvo que sea un circuito muy asimétrico, que entonces a lo mejor sí te interesa desplazarlo de esa línea, como ocurre por ejemplo con un IndyCar en las 500 millas de Indianápolis. Todos esos reglajes asimétricos lo que buscan realmente es desplazar ese centro de masa del vehículo fuera de la línea longitudinal del mismo, hacia una zona que te interese, normalmente hacia el interior del peralte, no hacia el exterior. Y los centros aerodinámicos de presiones también te interesaría llevarlo, ese centro de presiones te interesaría llevarlo también hacia adentro del vehículo, para mantener al vehículo en la trayectoria, en el interior de esa curva, de ese óvalo. Entonces, bueno, en ese aspecto ya os digo que el tema es que es complicado. Las 500 son el fin de semana que viene. Creo que no, creo que el fin de semana que viene es el rutero, ¿no? Creo recordar, Alejito. Creo que las 500 son luego más tarde. Primero, ahora viene el mes guapo de Indy. Que por cierto, es una carrera que... El último de mayo, sí. Gracias, Isma. Gracias, Isma, por cierto. La carrera del rutero la vamos a dar Charlie y yo en su canal. O sea, si queréis pasaros a escuchar la transmisión, pues ahí estaremos. El tema, como he dicho antes, pues ese, ¿no? Ya veis, ligeras diferencias, pero que se volvieron significativas a lo largo de la carrera, al final. Esto de Tracing Insight, que es otra cuenta también que os recomiendo muchas veces. Estos son, veis que a la izquierda en el eje de ordenadas hay lo que se llaman los tiempos por vuelta corregidos. Corrección, o sea, quitas lo que es el factor gasolina. Y eso lo que te indica es una cosa muy, muy clara. La degradación del neumático duro era buenísima en Miami, muchísimo mejor que el medio. Y sobre todo una cosa, el rendimiento del neumático duro en Miami en esta carrera, que creo que también se vio condicionado por la lluvia que cayó la noche anterior y que dejó la pista un poco verde. El rendimiento del neumático duro fue buenísimo. Realmente fijaos dónde comienza, e incluso comienza con mejor tiempo, hace el crossover muy pronto con el medio, y de hecho el medio se va degradando muchísimo más, mucho antes que el duro. Es decir, el neumático de carrera, si tuviéramos que elegir el neumático de carrera, fue el duro, pero además por goleada. Esto lo expliqué también en GPK hasta ayer. Me preguntaron que por qué Pérez no salió con el duro directamente, con la superioridad de coche que tiene. Es que el salir con el duro y primero te estás arriesgando a varias cosas. Te estás arriesgando a tener una mala salida. Es más difícil salir con el duro que con el medio. Que sí, que el coche es muy superior, que todo lo que tú quieras, pero como hagas una salida un poquito regular, 2 o 3 coches que tienes detrás te pueden pasar en la primera curva. Y eso te genera un problema. Primero porque ya te condiciona a estresar un poco más el neumático en esas primeras vueltas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es complicado, ¿no? Lo segundo es que un neumático duro, si sale, lo estuvimos explicando también en GPK, lo digo ahora también, si sale un safety car pronto, imaginaros que en la vuelta 7 o 10 sale un safety car. No vas a entrar a cambiar ruedas. Llevas el neumático duro. No sería tontería. Entonces tú sales primero y te quedas con cara de tonto, porque ahora resulta que mucha gente va a empezar a cambiar el neumático y a lo mejor ponen el duro, y ahora tú te quedas con cara de tonto, básicamente. ¿Por qué Verstappen sí puso el duro? Bueno, pues porque Verstappen tenía que nadar a contracorriente. Al final la carrera de Verstappen, de hecho, si os fijáis,
veis cómo empezó con los tiempos bastante peores que los de Pérez cuando empezó con el duro también. Verstappen además sabemos que empezó la carrera con el duro. Y veis cómo poco a poco fue bajando sus tiempos hasta que ya estabilizó sus tiempos muy por debajo. ¿Eso por qué lo hizo? Pues para que le durara más ese neumático duro, para poder aguantar esas, si no recuerdo mal, 45 vueltas. El tema es que Verstappen le salió bien la jugada. Tiene un coche muy superior y por lo tanto pudo adelantar también, pero realmente lo pudo hacer, o lo hizo porque salía el noveno. Si Verstappen hubiera hecho la pole o hubiera salido segundo, o aseguro que hubiera salido con el neumático medio, no hubiera salido con el duro. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió y ya está. Al final esto es un poco lo que decimos siempre. Pirelli, bueno, los neumáticos que hace pues a veces tienen este comportamiento extraño, pero interesante, muy interesante que el neumático duro gana por goleada al medio, pero tela. Y por supuesto el blando no se usó, o quien lo usara lo usó muy poco, básicamente porque era un neumático que, si ya viste que el medio sufrió graining, el blando iba a sufrir graining, pero de una manera bestial. Entonces el neumático mejor ni usarlo, vamos, eso era una locura. Aquí veis, por ejemplo, esto es también interesante de Fórmula Data Analysis, el tema de las temperaturas del circuito y la temperatura del aire conforme se iba acercando o sea, esto fue todo antes de que empezara la carrera, ¿no? Y veis cómo fluctuaba muchísimo la temperatura de la superficie, del asfalto, hasta que ya conforme se iba acercando a la hora de carrera ya se estabilizó un poquito más. Pero al principio fluctuaba muchísimo. Esto es consecuencia precisamente de ese mal tiempo que hizo. Esto también condiciona luego un gran premio. Los equipos están atentos a todos estos datos y la verdad es que no sabían a qué carta quedarse. Es complicado al final. ¿Qué más? Bueno, voy a mirar el chat, que no sé si había escrito algo. La semana que viene es el road, sí, ya me estaba emocionando. Este fin de rutero, próximo clasificación y siguiente la carrera. Si no llueve se puede hacer toda la carrera con el duro y más de la mitad con el medio. Si hubiera sido, efectivamente, si no hubiera llovido, si el circuito hubiera conservado la goma que se hizo el viernes y el sábado, sí es posible que el medio, el neumático, es más, es posible que Verstappen hubiera salido con el neumático medio, no hubiera salido con el duro, pero había que jugársela y le salió bien, le salió muy bien, la verdad. El tema, tiempo medio de los pit stop en Miami, ¿no? Bueno, veis que Ferrari por lo menos sigue siendo número uno en este aspecto. Es verdad que lleva sus pit stops son muy rápidos. Y eso que aquí no sé si estará condicionado, porque esto me parece que es el tiempo medio, claro, son 22 segundos el total. Eso está condicionado un poco también por esa entrada triunfal que hizo Sainz en su parada. Pero bueno, Alpine veis que está también muy bien en esa cifra, prácticamente casi a la par con Ferrari. Hay una diferencia de 4 centésimas. Mercedes, que tampoco les va mucho a la zaga, 22,26, 22,30 Red Bull, muy bien. Aston Martin 22,64. La parada de Fernando no fue mala, tampoco fue de las más rápidas, no estuvo mal, ¿no? Fue una parada de seguridad. La de... También es verdad que Fernando llevaba ventaja, no había tanto problema. La de Lance Stroll fue regular. La parada de Lance creo recordar que llegó cerca de los 4 segundos, si no recuerdo mal, o por ahí. Fue regular nada más. Haas, ya veis aquí, más o menos. McLaren en este aspecto es verdad que en este Gran Premio no han estado muy acertados. Hay una diferencia de más de un segundo, justo un segundo de diferencia de media. Y bueno, el equipo Williams condicionado, muy condicionado a este tema de Williams. Lo que veis ahí por el cambio del ala delantera del coche de Sargent, que se llevó puesto a Lando Norris, y eso condiciona mucho esta cifra. Entonces, bueno, esto no lo puedes tener muy en cuenta. Estas son las cifras de aceleración, de reacción más aceleración de 0 a 100, de 0 a 200 y lo que es 100-100 y el 0-200. Alonso salió muy bien, 3,3, veis, de 0 a 100.
por ejemplo, es de las más bajas, porque Norris 3,2, Norris salió muy bien, Norris salió como un disparo. Albon 3,3 también, lo veis ahí. Y luego vemos, por ejemplo, en la parte Ocon, Tsunoda, un poquito más lento, Hülkenberg lento. Magnussen reaccionó un poquito mejor en ese 0-100. Sainz 3,4 no está mal, pero ya digo, Fernando reaccionó muy bien. Y si buscamos a Pérez por aquí, a ver si os lo encuentro aquí, 3,4. Veis que Alonso salió una decimita mejor. No fue suficiente para poder encimar a Pérez, pero bueno. Luego 2,4 en el 0-200. En el 100-200, perdona, Sargent 2,2. O sea, Sargent iba, como diría ya sabéis quién, como un pepino. pero bueno, se encontró con Norris y le hizo un roto. 2,4 Norris, 2,4 Alonso, 2,3 Leclerc, muy buena cifra, ese 100-200. Sainz 2,4, básicamente una parte importante de piloto en 2,4. Pérez 2,5. Ya digo que la salida de Pérez fue normalita, pero bueno. Y fijaos, con una recta tan corta, pues bueno, Alonso 5,7, Pérez 5,9 no era suficiente para poder encimarle, ¿no? Pero bueno, ahí está. Fernando, el primer Gran Premio, recuerdo que su salida no fue tan buena, pero bueno, estamos viendo que el Aston Martin, vamos a ver la de Stroll, que a ver dónde está, aquí, 3,3, 2,5, 5,8, no está mal tampoco, la de Stroll está bien, la salida no vamos, una cosa normalita. ¿Por qué piensas que Pérez quedó tan expuesto al ataque de Verstappen? ¿Se confió en que no llegaba? ¿Cómo lo ves? El faltó de Pérez. A ver, Pérez estuvo... es verdad, hay transcripciones de la radio y el ingeniero estuvieron todo el rato comentándole lo que Verstappen estaba haciendo. Y de hecho Pérez puso un ritmo bastante alto con el medio. Ya viste cómo Fernando y Sainz se descolgaron enseguida de Sergio. El problema es, como habéis visto, y os lo voy a poner de nuevo el grafiquito y así lo vemos mejor. Un segundito, aquí. El problema es este. Este fue el problema de Pérez. Esa degradación del medio tan alta, veis como a partir de la... Antes de la vuelta 10 ya hay un crossover con el duro. Y eso no es normal. Es decir, en condiciones normales el crossover debería de haberse producido en la vuelta 17, 18, 20 quizá. El crossover empieza mucho antes, empieza ya en la vuelta 6-7. Y eso es un problema y serio para el que lleve el neumático medio con respecto al duro. Luego tuvo dos condicionantes más la carrera de Pérez, empezando porque el medio enseguida sufrió de graining, que por eso es esta degradación tan bestial que tiene el medio. Y el segundo condicionante que tenía Pérez era que Verstappen venía con muy buen ritmo con la dura. Pero claro, si Pérez para muy pronto, caes en tráfico. Y caer en tráfico es perder tiempo. Por muy buen coche que tengas, por muy rápido que sea, por muy bien que caliente las gomas, al final estás perdiendo décimas que Verstappen te está ganando. Entonces, la solución no es que Pérez hubiera parado mucho antes. Al final Pérez estaba, digamos, un poco condicionado por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Por esos neumáticos que presenta Pirelli, que a veces, en fin, ese comportamiento que no te esperas, ¿no? Y que no es normal. Algunos lo llamarán o dirán que está muy bien porque eso genera alternativas. Yo creo personalmente que un neumático de carrera debería de tener un comportamiento mucho más definido. El neumático Pirelli no sabe a qué carta tenerte realmente, y de hecho lo estamos viendo Gran Premio a Gran Premio, que da igual, que al final el comportamiento del neumático tienes que esperar a la carrera para ver realmente qué va a suceder. Así que al final, bueno, Pérez estuvo condicionado, realmente estuvo bastante condicionado con el tema de esa degradación que estáis viendo. Es que el medio es que se fue muy pronto abajo y el duro aguantaba mucho más, con un buen ritmo, mucho más tiempo. Entonces eso, que quieras que no, te condiciona bastante. Y luego eso, el ritmazo que impuso Verstappen. Es que Verstappen impuso un ritmo bestial, un ritmo inigualable. Eso también te condiciona. Veis el Sting con el neumático duro, como Pérez empezó muy fuerte al principio. Eso también condicionó el desgaste de ese neumático duro. Y para cuando Verstappen cambió al medio, Pérez ya el neumático duro lo tenía tocadillo. Digamos que al final Verstappen... Esa es otra, el neumático medio de Verstappen tuvo muy buen comportamiento, porque Verstappen lo cambió luego ya con el coche mucho más descargado. Por lo tanto también tienes menos riesgo de graining. Todo eso condiciona
todo eso condiciona mucho el tema. ¿Hay tanta diferencia en el manejo entre Verstappen y Pérez? Pues se ve que sí, y de hecho tiene que haber diferencia en los reglajes, porque la forma de pilotar de Pérez y de Verstappen es diferente. No sabría decirte cuánto, realmente eso ya sería digno de estudio, ¿no? Habría que mirar telemetría y demás, pero sí, está claro que hay condicionamiento, porque es verdad que realmente en tiempo por vuelta puede haber una diferencia pequeña, de 2 décimas, 1 décima, 3 décimas, dependiendo, pero el tema es que sí, ves que Verstappen, por ejemplo, o por lo menos se ha visto en más de un gran premio, es capaz de alargar mucho más la vida del neumático. Y por lo que sea, ¿no? Verstappen ha comprendido mejor cómo funcionan estos Pirelli, los reglajes de Verstappen se ajustan mejor a esas Pirelli. Y Pérez, depende del Gran Premio, en los circuitos urbanos es verdad que se está portando muy bien Pérez, pero dependiendo del Gran Premio ves que no consigue alargar esa vida del neumático tanto como la alarga Verstappen, y eso también condiciona su estrategia y su carrera. Y en este Gran Premio de Miami, la verdad es que Pérez estaba un poco atado de pies y manos. Realmente el conseguir la pole y que luego sucediera lo que sucedió, la verdad es que lo condicionó mucho su carrera. Sobre todo porque, claro, el trato con el neumático medio, con el coche cargado hasta arriba de gasolina, no fue el mismo que el trato que el coche le daba luego a ese mismo neumático cuando ya va bastante más descargado. Verstappen tuvo también la suerte de que no hubo ninguna interrupción, no hubo safety car, etcétera, de que tienen un coche muy superior, las cosas hay que decirlas, y eso, claro, te condiciona mucho. Y luego, ya digo, repito, el ritmo de Verstappen fue brutal, fue una salvajada. Se nota cuando vienen circuitos con zonas de muy fluidas, ¿no? Con zonas de curvas enlazadas a muy alta velocidad. Ahí Verstappen no tiene prácticamente rival. Fernando también es un piloto muy agresivo, ¿no? A la hora de entrar en los pianos y en esas curvas tan fluidas. Como veis, luego en las zonas más de stop and go, sí hay pilotos que igualan mucho el rendimiento de Fernando o de Verstappen, pero en lo que es en la curva rápida, entrada y salida, es verdad que Hamilton quizás sea el único piloto que puedas compararlo. Pero porque incluso Leclerc en carrera, ya veis que de lo que es clasificación a carrera le cuesta también. Quizá también muy condicionado por el Ferrari, eso es cierto. Hemos hablado de que es un coche muy crítico y el pilotaje de Leclerc es agresivo. Entonces eso no va bien para un coche crítico. Al final termina siendo a lo mejor más un problema que una ventaja. Esto que os enseño ahora de Fórmula Data Analysis es... Todos estos puntitos son mediciones de fuerza lateral, de aceleración G, y las velocidades, o sea, los puntos del circuito, velocidad a la que iba el coche. Como veis, dependiendo del zona, claro, las zonas rectas es difícil encontrar puntos verdes o rojos o azules, ¿no? Sobre todo a partir de 300 km por hora, ya veis como es bastante difícil encontrar mucha aceleración lateral. No es normal, ¿no? Sin embargo, en el primer sector, que son curvas muy rápidas, veis que a más de 250 se producen los picos de G. ¿Ves cómo Ferrari no es capaz de igualar esa fuerza G lateral? Aston Martin sí es capaz de igualarle, incluso estamos ahí con Red Bull, ¿no? Pero Red Bull es mucho más constante. Aston Martin viene de una zona mucho más baja aquí, lo que indica que el coche es muy bueno, pero es que el Red Bull es mucho mejor. El Red Bull es significativamente mejor, no mucho mejor, pero sí significativamente mejor. Hay una diferencia sustancial aquí de fuerza G al lateral, y eso importa también mucho. Y esto es, a Tracing Insight le han preguntado qué es eso del Fuel Corrected Lap, ¿no? De cómo corriges por combustible. Y aquí lo explica, que él asume un consumo, un factor de 0,03 segundos por vuelta y por kilo de combustible. Es decir, conforme tú vas vaciando de combustible el depósito, pues él corrige con 0,03 segundos más rápido cada vuelta. Y él empieza suponiendo que todos los coches cargan 110 kilos. Y veis los diferentes puntos. ¿Cómo se hace en estadística? Bueno, pues buscas esa media ponderada, esa mediana, la cual te va dando ese trazo de ahí. Por lo tanto, luego cuando vienes otra vez de nuevo a ese gráfico que os enseñé al principio, lo mismo. Por eso aquí consigues, veis, ese gráfico sin embargo, dependiendo del dato que te vaya dando el coche, veis que hay coches que están por debajo, coches que están por encima.
o el mismo coche está por encima o por debajo, depende. ¿Por qué? Porque hay muchos condicionantes para la obtención de esos datos. Entonces todo eso pues se corrige haciendo una mediana en estos datos estadísticos y corrigiendo, nunca mejor dicho. Ya veis ahí, como he explicado, él asume 0,03 segundos de mejora por cada kilo de combustible que se va quemando. La frenada de Verstappen, correcto. Es que Verstappen es una bestia. Sobre todo este coche le permite apurar muchísimo la frenada y hacer, pues eso ya lo habéis visto, la aceleración G, pues una verdadera aberración. Entonces, claro, eso condiciona mucho. Esto es algo que vi en Twitter, que me nombraron junto a esta gente. Me preguntaba F1 Noise que por qué nadie hablaba de esto, ¿no? Que veis esa suspensión en el brazo superior de la suspensión delantera, ese diseño anti-hundimiento tan exagerado del Red Bull, algo menos exagerado en Aston Martin, pero también bastante agresivo, y luego como tanto Mercedes como Ferrari no utilizan ese diseño tan agresivo, son mucho más planos. Y preguntaba que por qué no usaban la configuración. Entiendo que él habla, claro, yo contesté a este tweet diciendo que todos los Fórmula 1 por diseño desde hace mucho tiempo utilizan en el eje delantero una suspensión de tipo anti-dive o anti-hundimiento. Todos, incluso el Mercedes, el Ferrari, todos llevan una geometría anti-hundimiento. Lo que pasa es que es una geometría anti-hundimiento bastante más suave. Pero todos tienen que llevarla porque lo que quiere es evitar que se transfiera más masa todavía al eje delantero. Eso se consigue con el ángulo caster también, y se consigue con ese brazo superior de la suspensión, en este caso en una suspensión multibrazo como es un Fórmula 1, con ese triángulo superior colocándolo de esa manera tan especial, tanto en Aston Martin como sobre todo en Red Bull. Red Bull es exageradísima la geometría anti-hundimiento, pero ya os digo, tanto Mercedes como Ferrari también utilizan anti-hundimiento, Haas, etcétera, etcétera. Si lo miramos de lateral, si los miras de lateral verás como siempre en el triángulo superior, el brazo que está más atrasado, ese brazo siempre va anclado un poquito más abajo que el brazo más adelantado. En todos los Fórmula 1. Lo que ocurre que esta geometría anti-hundimiento en el Mercedes, en el Haas, en el Williams, pues son mucho menos exageradas que en el Aston Martin y sobre todo, repito, que en el Red Bull. En el tren trasero sí. De hecho, el caster se tiene en cuenta tanto para el delantero como para el trasero. Y sobre todo un detalle. Hay que tener muy en cuenta el caster cuando el coche es tracción trasera. Si el coche es tracción delantera, te preocupas del eje delantero, de ese caster del eje delantero. Por dos razones, porque tienes la dirección en el eje delantero y porque tienes tracción. Entonces ese caster tienes que tenerlo muy en cuenta. El caster trasero, no es tan importante porque en realidad es un eje libre. O sea, son ruedas que giran libres. ¿Es importante? Sí, pero no hay una diferencia. De hecho, es el único ángulo o la única geometría de suspensión que no afecta al desgaste de neumáticos, el caster. Prácticamente no se ve afectado el desgaste de neumáticos, aunque utiliza un caster de una manera o de otra. Lo que sí afecta es a la dinámica de la dirección del vehículo. En el caso de los Fórmula 1, el caster delantero es igual que el de un coche de calle, es un caster positivo, y el caster trasero suele ser algo negativo, para darle un poquito más de fuerza, de mejor transmisión de las fuerzas al eje trasero, para que haya mayor tracción. Pero normalmente suele ser un ángulo muy pequeño en el eje trasero y bastante acusado en el eje delantero. En el eje delantero para que te ayude a esa corrección de la dirección, a ese retorno de la dirección autocentrado. En el caso del caster positivo. Hay competiciones, lo que pasa que no recuerdo ahora, pero sí me explicaron hace ya tiempo. Hay algunas competiciones que sí utilizan un caster negativo en el eje delantero. Porque le interesa que aunque tú tengas que hacer ese centrado, es decir, que la dirección no tenga autocentrado y tú tengas que hacer el retorno de volante, les interesa porque la dirección se vuelve muchísimo más reactiva que si tienes un caster positivo. Pero sí, generalmente ya os digo, el caster suele ser positivo en el eje delantero y si es tracción trasera, en el eje trasero suele ser negativo.
¿Cuánto? Pues normalmente el ángulo caster delantero en torno a 1 grado, grado y medio por lo menos. Y en el eje trasero algo menor a lo que tiene en el eje delantero. El tema, como os digo, pues ese antihundimiento tan exagerado que tienen estos coches con respecto a los otros dos que no lo llevan, pero que no, el antihundimiento es algo, y la antielevación también se utiliza en el eje trasero. Lo que pasa es que Red Bull de nuevo es exageradísima esa antielevación. Aston Martin está muy condicionado por el uso de la caja de cambio de Mercedes en ese aspecto, no tanto ya aerodinámicamente, que también, como sí en el posicionamiento de la suspensión trasera, y eso condiciona también el diseño. El tema, como he dicho antes, de Pirelli, pues eso, no se puede consentir esto. 45 vueltas de neumático para Verstappen, 45 vueltas además, recordar, muy competitivas, es decir, todas, hasta la última. Pérez, sin embargo, paró en la 20, Fernando aguantó hasta la 24. Yo creo que Pérez, Sergio Pérez, sí debería, yo creo que se asustaron un poco por el ritmo de Verstappen, y a lo mejor debería haber hecho lo que hizo Alonso. Es decir, Sergio podía hacerlo perfectamente, no tenía ningún problema, porque realmente lo que es el tráfico no iba a caer en tráfico. Es decir, podrían haber esperado 3 o 4 vueltas, yo creo que sí, y creo que ese coche le hubiera dado para llegar a la 24 como llegó Fernando, que de hecho, si no me equivoco, si no fue el stint más largo, el de Fernando fue de los más largos. Que estoy mirando, por ejemplo, aquí Zhou Guanyu en la 31 hasta la 57, serían 41, 51, sí, fue algo más largo el de Zhou, pero bueno, fue también ese neumático medio con mucha menos carga de carburante. En el caso de Fernando es verdad que ponen usados, pero recordad que Aston Martin tiene la costumbre, les va bien a ellos, de quitarle esa capa superficial, ese charol que llevan los Pirelli, simplemente borrarlo para tener mayor control de temperatura del neumático. Y luego veis lo que os dije, Norris y Piastri, ¿no? Que eran los únicos que probaron con el claro. Cuando estás último, pues tienes que probar soluciones desesperadas. Yo particularmente hubiera dividido estrategias, es decir, a Norris lo hubiera sacado con el neumático medio, pero bueno, Norris hizo una salida espectacular, aprovechó ese neumático blando, se ha visto antes en los datos que os he enseñado. El tema es que, bueno, le aguantó muy poco porque como le dio Sargent por detrás, tampoco sabemos lo que hubiera durado ese neumático, pero no, era un neumático malo, para la carrera era malo, y realmente creo que fijaos que ya puso el duro y ya hasta el final. Veis también otro stint exagerado, mucho más que el de Verstappen, y Piastri igual, aunque bueno, no nos sirva mucho de comparativa, porque los McLaren es verdad que tuvieron un ritmo muy bajo, muy malo. Y como veis, pues mayoría de medio y sobre todo el duro. El duro fue el neumático de carrera. El duro es el que permitió a mucha gente, pues eso, poder. Veis Leclerc, por ejemplo, que luego remontó. Sainz condicionado también por esa parada temprana en la 18. El intento de undercut. Russell también paró, pero el Mercedes cuida mejor las gomas que el Ferrari. En fin, todo eso son detallitos y cosas que al final influenciaron también el resultado final de la carrera. Bueno, y este es mi perfil de Twitter, @heroiteam, por si queréis también comentarme algo a través de tanto de mensaje directo, que lo tengo abierto, como a través de tweets, que queráis nombrarme lo que sea, pues estaré atento y os tendré en cuenta. Y por mi parte, pues creo que lo vamos a dejar aquí el vídeo. Ya hemos hecho un buen repaso de lo que creo que era más importante del Gran Premio. Y en definitiva, pues eso, ver un poco que al final todo estaba un poco condicionado, salvo eso, que esos imponderables, en este caso concreto que se llama Max Verstappen, que impuso un ritmo brutal en este Gran Premio, y eso pues condicionó mucho el resto de la carrera. Lo siento por Checo Pérez, porque es verdad que hizo muy buena carrera, sinceramente, las cosas como son, pero Verstappen hizo mejor carrera incluso que la de Pérez, así que al final esto pues gana el que hace mejor, el que hace una mejor media, ¿no? Un mejor tiempo.